Tengan ustedes buenas noches. A ver, quedó pendiente la exposición del grupo, el grupo 5, ¿no? Cornejo, Flores, Chirley, Hernández, Zapata, Suinewon y Vilca Pizán. Doctor, buenas noches. ¿Nos permite compartir pantalla? Ya están habilitados. Gracias, doctor. ¿En qué diapositiva falta exponer a? Capítulo 4. Ya. Doctor, buenas noches compañeros. En esta oportunidad voy a exponer sobre la inspección criminalística, el capítulo 4. La inspección criminalística en sí es el conjunto de diligencias de carácter técnico-científica, de inmediatas de conocimiento a un hecho o que se presume delictuoso, que realiza el perito de criminalística en la escena del crimen, para buscar, ubicar y recoger indicios o evidencias que contribuyan a su esclarecimiento, proporcionando elementos que permitan la identificación de las víctimas y autores, así como determinar el grado de participación de los implicados. Si la inspección es realizada por los peritos, esta se va a hacer denominada inspección criminalística, pero si la inspección de la escena del crimen es realizada por la Policía Nacional, esta va a ser denominada inspección técnico-policial. En ambos casos, la inspección se va a iniciar con aislamiento, con aislar la escena del crimen y proteger esta, continuando con la búsqueda, con la ubicación, el recojo de indicios y evidencias, y posteriormente trasladarlo al laboratorio para su realización del examen correspondiente, su análisis, y respetando, claro, todo lo que es la cadena de custodia. El punto 2, ¿puedes avanzar? Sigue avanzando. Ya. En punto 2, elementos necesarios, hay 2 puntos ahí, personal y el equipo. El personal se refiere a todo el personal que va a estar presente en la escena del crimen, que esta debe ser especializado, capacitado, con características personales y profesionales, idóneas para cumplir su función con eficacia. Es recomendable que en esta escena del crimen ingrese el menor número de personas posibles para mantener en la escena del crimen que no se contamine mucho. El punto 2, el equipo. Acá tenemos que para la inspección criminalística está efectuada con eficiencia y eficacia y con toda la seguridad debida. Es necesario que se empleen los instrumentos reactivos y equipos adecuados a fin de realizar una correcta búsqueda, localización y recojo y tratamiento de los indicios y evidencias, así como la preservar el embalaje para su posterior remisión o envío al laboratorio de criminalística. Claro que esto va a ser custodiado por un personal especializado. Es preciso recalcar también que para llevar estas diligencias, el perito utilizará los equipos apropiados para recoger estas muestras según su naturaleza. Sean estos los recojos biológicos, balísticos, o papilares o huellas de calzado. Existen equipos desde lo más básico a lo mínimo, o también desde lo más complejo hasta lo más sofisticado. A continuación daré una relación. Tenemos en primera los equipos mínimos o básicos, que son los equipos de búsqueda o ubicación,
que son la linterna, la lupa, la cinta métrica. También tenemos el maletín para la búsqueda y recojo de huellas papilares, como polvo tipo óxido, sí, y metálico, magnético y brochas. Instrumentos e implementos para el recojo y embalaje de diversas muestras, así como los recipientes plásticos que pueden ser, o bolsas de plástico, o papeles de diverso tamaño, las etiquetas de custodia, así como estamos viendo en la diapositiva, también los implementos de bioseguridad como guantes, mascarillas, también por ejemplo hay unas que para proteger los zapatos, también para proteger los pelos, también lo que es los gorros, y también las cámaras fotográficas. En el segundo punto tenemos los equipos de media gama, le podríamos decir. Estuches de herramientas básicas como desarmador, alicates, tijeras, instrumentos e implementos para la detección y recojo de manchas biológicas como reactivos. También tenemos lo que es maletín de equipo para levantamiento de huellas de calzado, equipo para todas las impresiones como tampón o rodillo de tinta, numeradores para evidencia, que esos son esos en tipo de triángulo que se ponen del 1, 2, 3, a eso se refiere, cinta para protección de la escena, y también tenemos en tercer punto los equipos de más complejos, de mejor gama, que podría decirse así, como kits de diversos reactivos usados en laboratorio, como biología, ingeniería y entre otros. También los equipos de luces forenses en diversas longitudes de onda. También los reactivos de orientación de alta sensibilidad como luminol. También tenemos las aspiradoras eléctricas para barridos de indicio y evidencias. También tenemos el GPS, los conos de seguridad, las máscaras antigases, las botas de jeve, también los overoles, como los overoles y lentes de protección ocular. En la siguiente diapositiva, los principios criminalísticos, de los cuales son 7, pasaré a exponer cada uno. Los principios de uso, este principio se basa más en lo que es proteger algún hecho siempre que se tiene que utilizar. Por ejemplo, en un caso de homicidio se puede utilizar el arma de fuego, o también cuchillos, piedras, las manos, veneno también. A eso se le denomina agente vulnerante, y a los cuales pueden ser los siguientes: mecánicos, químicos, biológicos, físicos y psicológicos. Ejemplo, en lo que es mecánico, las armas de fuego, cuchillo, piedra y automóvil. Lo que es químico, veneno, drogas, gases y cianuro. En los biológicos pueden ser los virus y bacterias. Un ejemplo, el ébola y el VIH. En los físicos, el fuego y los cuerpos de alta temperatura, o la electricidad o radiaciones. En psicológico puede ser el miedo, el pánico y las amenazas. El punto 2, el principio de producción. Este principio es un hecho que se van a generalizar los indicios y evidencias que van a permitir la reconstrucción conceptual de lo sucedido, la identificación de sus autores y los elementos empleados. El punto 3, el principio de intercambio. Se origina el intercambio de indicios y evidencias entre el autor y la víctima y el lugar de los hechos. Al cometerse un delito se realiza un intercambio entre indicios y evidencias en el lugar de los hechos, nos dice Edmund Locard. Un ejemplo sería: si están peleando o forcejeando, la evidencia principal de la naturaleza sería transferirse de primera a segunda cabellos, pelos o fibras. El punto 4, el principio de correspondencia de característica, es lo más conocido como la confrontación, y debe tenerse como requisito indispensable la existencia del principio de intercambio, el cual es
indudable siempre existe. Se refiere al tomarse en cuenta dos evidencias y que en un estudio técnico se compara con una u otra. Las similitudes o diferencias. Permite deducir que una similitud es posible de encontrar en un examen minucioso de cotejo. El principio 5 de reconstrucción de hechos o fenómenos nos dice que partiendo del estudio de los indicios y evidencias, los materiales asociados al hecho se darán las bases y los elementos de juicio necesarios para conocer el desarrollo de los hechos y así construir el mecanismo de este, para determinar las probables formas de acción del presunto autor o autores. Es decir, permitir o responder a las preguntas cómo se suscitaron los hechos de la escena del crimen, es decir, las preguntas de la criminalística, responder a las 7 preguntas. Punto 6, el principio de la probabilidad. Este principio permite establecer, de acuerdo con el número de datos e infórmenes, la probabilidad de un resultado dañoso, partiendo de varias causales a grados cuantitativos, de los cuales solo el último será verdadero. Hay un audio abierto. Doctor, continúo, hay un audio abierto. Bueno. Sí, Alejandra, te escucho. Normal, continúo porque hay un audio abierto. A ver, un ratito vamos a silenciar. Así nomás A ver si- simbólico ya. ya está, ya la de PP es Zulques. Ya está desactivada. Bien, continúa Alejandra. Doctor. Ya, voy a repetir porque me desconcentró. Ya. El punto 6, principio de probabilidad. Este principio permite establecer que de acuerdo con el número de datos e infórmenes, la probabilidad de un resultado dañoso, partiendo desde la estadística en la proyección de un probable hecho. Se debe tener presente que este principio se estudia de un modus operandi del delincuente, un perfil psicológico y su tarjeta de visita. El punto 7, el principio de certeza. Según la calidad de los indicios o evidencias, se pueden establecer certezas o decidir con la posibilidad equivocadas determinar apreciaciones que efectúen los peritos al culminar el estudio o el análisis de una determinada muestra debidamente procesada. Se determina o se constituyen estos dictámenes periciales y los análisis de las evidencias que indican la certeza de su estudio para formar un criterio del juzgador que se convierta en las pruebas irrefutables dentro del proceso. Un ejemplo sería de que el perito tiene que garantizar su labor en el laboratorio para no ser cuestionada por intereses de las partes. El capítulo 5, siguiente diapositiva, niveles de abordaje de la escena del crimen. Para realizar una investigación científica en cualquier campo de la actividad o conocimiento humano, se debe seguir algunos lineamientos o pautas o reglas para un mejor esclarecimiento de los hechos, como lo es en la investigación de la escena del crimen. Requiere que estas consecuencias para lograr objetivos trazados por parte del personal que interviene en dicha escena de crimen. El propósito de crear la doctrina sobre este particular se señalan los siguientes niveles, para que sirva como patrón de conducta por parte del personal policial, básico, especialistas y peritos criminalísticos en el tratamiento de los indicios o evidencias que se encuentran en el lugar de los hechos. Pasaré a explicar el primer nivel,
que está a cargo del personal policial básico o unidades especializadas, el cual tiene conocimiento de hecho. Conocimiento de hecho es la información o versión, denuncia o exposición o simple referencia o idea que llega por cualquier medio o circunstancia al conocimiento de la autoridad policial respecto a la comisión de un hecho delictuoso o que se presume delictuoso, que amerita una investigación en el lugar de los hechos. Eso se puede producir de dos formas, directa o indirecta. Directa es cuando el efectivo policial dentro de sus labores cotidianas y de forma casual toma de conocimiento personalmente de un hecho que se merita una investigación, pero indirecta sería cuando se hace una denuncia por medio de medios de comunicación u otros medios. 2. Verificación o comprobación del hecho. Consiste en el inmediato traslado del personal policial que toma conocimiento del hecho a fin de poder verificar en el lugar original y de manera objetiva los hechos enunciados o puestos a conocimiento. En este paso debemos de considerar lo siguiente. La inmediata y minuciosa prioridad que amerita la inspección criminalística. Esta debe ser efectuada por el personal policial con más idóneo. Para ingresar o salir de los hechos, seguir las rutas menos usuales a fin de no alterar o aumentar o destruir los indicios o evidencias que se encuentren en la escena. Contar con los implementos de bioseguridad, tanto como guantes, mascarillas, entre otros, como se explicaron anteriormente. Contar con todo el sistema de comunicación que permita la rapidez de las coordinaciones. Al punto 3, el aislamiento y protección de la escena. Esto se refiere a que es común que veamos siempre que los vecinos o personas que se transitan por el lugar acudan a la escena del crimen, por curiosidad o por querer ver, así decimos, y no se retiran hasta ver el cadáver o ver que la policía llegue, incluso hasta la prensa y quienes, bueno, invaden la escena del crimen y para obtener la primicia del hecho, y también hasta la familia de la víctima también se hace presente y a veces lamentablemente contaminan o alteran, porque hay algunos de los casos peores es cuando, por ejemplo, manipulan o cuando se llevan o mueven algunos indicios o evidencias, y a veces hasta pueden dejar huellas, alterando pues la naturaleza de la escena del crimen original. Debemos de considerar que el aislar y proteger la escena del crimen debe ser inmediato y principal por el procedimiento a realizar, pues, ¿no? La ocupación de la escena del delito o del crimen por parte policial y autoridades pertinentes que realizan la verificación consisten en tomar posesión temporal del lugar donde se ha cometido un delito, así como la protección y el aislamiento del lugar de los hechos, que cumple los siguientes objetivos. Sería mantener la escena del crimen para evitando que los indicios y evidencias se puedan alterar, modificar, destruir, aumentar o sustraer. También así como cuidar la escena de factores del clima que también pueden alterar o destruir. Está apagando la luz. A esto se puede
referir como por ejemplo una lluvia, un terremoto, un huaico. Claro que esto sería perjudicioso para lo que es la escena del crimen porque puede borrar o alterar o destruir, como se explica, ¿no? Tomar medidas de bioseguridad. Por ejemplo, para evitar estos inconvenientes se debe colocar barreras, sogas, cintas de seguridad, también avisos o letreros, anotar bien grande, pues no, prohibido el ingreso, marcar la escena del crimen y así permitir, pues no, que el público y el personal no autorizado no puedan llegar o no puedan entrar a esa área. En el campo abierto, y ¿puedes avanzar? Ya. En el campo abierto debe colocarse lo que es las barreras con los medios de disposición como cintas de protección de escena, como sogas, tranqueras, parantes, maderas, para delimitar o rodear la escena, o sea, el área, suficiente como para garantizar que no entren, que no contaminen. También designar a los policías idóneos para el ingreso al área crítica, pedir el ingreso a personas, pedir que las personas no autorizadas no ingresen. También ¿qué otro sería? Evitar que las huellas de neumáticos de los vehículos policiales y otras autoridades que lleguen a la escena o al área delimitado no destruyan las huellas que ya existen, ¿no? No existe un distanciamiento, o sea, no existe una distancia determinada cuando se trata de un escenario abierto. Sin embargo, este se debería efectuar o demarcar a las condiciones o hallazgos encontrados en ella. Durante las noches, colocar linternas, mecheros, lámparas, luces, ¿qué más? Proteger las señales con trazas, manchas, huellas, indicios y evidencias del efecto que se puedan modificar o ser destruidos de los agentes de la atmósfera, tales como el viento, el polvo, la arena, la lluvia. Dentro de la escena del crimen, como las áreas contiguas, en caso de existir huellas de pisadas u otros, como medidas de precaución, se va a ingresar descalzo o en todo caso con los pies o zapatos envueltos en trapo, bolsas, papeles, para evitar que se vaya a deteriorar, ¿no? O se pueda borrar o alterar. El personal policial que conforma el grupo de protección Doctor, disculpe, voy a continuar exponiendo. El personal policial que conforma el grupo de protección de la escena en las zonas más aledañas deben tratar de determinar las rutas de ingreso y egreso de los presuntos autores del hecho, aprovechando los testimonios, las huellas de pisadas de neumáticos y otros vestigios para delimitar el área a proteger. Punto 2 sería los lugares cerrados. Estos serían los edificios públicos o centros comerciales. Se recurrirá a lo que es rótulos o avisos dando a conocer las medidas adoptadas. También en caso de carecer de personal policial, se empleará civiles
voluntarios por el menor tiempo posible, evitando encomendar esta misión a personas involucradas con el caso. Otro sería cuando el personal de perito encargado de la inspección criminalística tarde demasiado en llegar a la escena, o cuando el personal del personal del Ministerio Público dispone a mantener la intangibilidad del lugar de los hechos. Se debe establecer un servicio de protección de la escena del crimen mediante el sistema de relevos. También otra sería la labor de aislamiento y protección de la escena del crimen en lugares cerrados. Es relativa o menos complejo que el campo abierto. Sin embargo, en lugares cerrados, que haya mucha población o excesivo tránsito peatonal o vehicular, resulte complicado proteger los indicios y evidencias que se encuentran eventualmente a la parte externa del lugar donde se ha producido el hecho. El 4 sería la comunicación. Inmediatamente a la comprobación o verificación del hecho y modo simultáneo a la protección o aislamiento de la escena del crimen, se deberá comunicar por los medios más rápidos a las siguientes entidades. Sería 3, a la unidad policial a la cual depende. 2, a la instancia técnico-científica, es decir, a la área criminalística. El 3 sería al Ministerio Público. Ahí también hay unidades especializadas. La comunicación deberá ser ejecutada por el primer personal interviniente que verifica el hecho, que debe tener en cuenta el tiempo que pasa. De igual modo, desde el punto de vista técnico, es de prioridad comunicar a la unidad de criminalística por cuanto a la parte técnico-científica. Es la investigación de la escena del crimen. Hasta este punto es vital la participación del personal policial, que inicialmente ha tomado conocimiento del hecho delictuoso, ya que las demás fases para adecuar la investigación a la escena del crimen va a depender de la presencia oportuna de los peritos de criminalística. De estas diligencias del personal de la Policía Nacional del Perú, va a realizar el acta de diligencias preliminares. De igual forma, los efectivos que se quedarán en el lugar de los hechos hasta la culminación de todas las diligencias. En conclusión, tanto el capítulo 4 como el comienzo del capítulo 5, en lo que busca conocer de qué manera los factores descritos anteriormente influyen en el correcto tratamiento de los indicios y evidencias en la escena de crimen, hasta su remisión al laboratorio por su respectivo análisis, logrando optimizar el trabajo pericial, lo cual permitirá ofrecer medios de prueba de calidad para una adecuada toma de decisiones de los operadores de justicia en la búsqueda del esclarecimiento de los hechos. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Muy bien, ¿quién continúa? Tienes que avanzar, doctor. Disculpe, la alumna Cornejos continúa, pero está delicada de salud. Avanza. Sí, sigue avanzando, sigue avanzando. Sigue avanzando. Bueno, a mí me toca, no sé si pueden avanzar con el capítulo 6.
Angelina, ¿esa no es tu parte? Sí. A ver, un momento, voy a encender mi cámara. Aquí. Entonces, si me logra ver. Bien. Voy a dar inicio acerca de los casos que hemos elegido para el tema. Buenas noches con todos, doctor, compañeros. Voy a continuar con la exposición. Y antes de dar a conocer acerca de los casos más emblemáticos que hemos elegido, quiero dar una breve introducción de lo que es el correcto análisis de lo que es la escena del crimen. Primero, debo decir de que se comienza con la recolección de la suma de varios pequeños detalles en la escena del crimen, en muchas ocasiones para resolver la gran pregunta de un crimen, que es la siguiente y la más importante, de quién es el asesino. Pero para llegar a develar esta incógnita, todos los agentes investigadores deben de centrarse también en lo que son los indicios, las evidencias, que pueden dar respuesta a otras tres grandes cuestiones, que son las siguientes: cómo, cuándo y por qué se acabó con la vida de la víctima. Claro está, a la hora de investigar el crimen, distintos profesionales de diversas especialidades son llamados para formar parte de esta investigación, teniendo en cuenta siempre que el más mínimo error, como bien sabemos, puede llegar a entorpecer e incluso desviar la dirección de esta. Y que es fundamental que todos ellos sigan una serie de pasos de forma exhaustiva para resolver el caso y así poder atrapar al verdadero culpable. La investigación claramente está que comienza en la escena del delito, la escena del crimen y su adecuado tratamiento. Esta requiere un abordaje multidisciplinario y técnico-científico apropiado, que solo puede ser llevado adelante por personal altamente capacitado. En este punto, la técnica criminalística y todo lo que es las ciencias forenses colaboran con el proceso penal, describiendo los hallazgos y otorgando modos de interpretarlos a la luz de nuevos saberes posteriormente, a fin de sentar las bases las bases fundamentales para una consolidada teoría del caso. Esto es porque brindan datos sobre las relaciones causales y sobre la forma en la cual ocurrió este crimen, su cronología y los medios empleados. Y finalmente, la individualización de ese crimen, o sea, de cada una de las personas que han intervenido. Todo ello a través de indicios y evidencias recolectados en lo que es la escena del crimen, que corroboran las hipótesis de la investigación y acreditan posteriormente cómo ocurrieron los hechos. A continuación, daré a conocer las casuísticas que hemos empleado para materia de práctica, y son casos muy emblemáticos, muy sonados y muy televisados. Y voy a comenzar, siguiente diapositiva, con el caso número 1, el caso de Fiorella Díaz Díaz, muy televisado, ha estado en diferentes medios de comunicación y supongo que muchos la han escuchado. Y pues ese es el caso de también llamada la reina del pollo. Antes de enfocarme directamente con la escena del crimen, quiero dar a conocer acerca de la historia de este caso, o sea, detrás del crimen y antes de que ocurriera este macabro crimen, existió una historia, un conjunto de hechos que han conllevado al asesinato de esta mujer. Ella es una mujer, Fiorella Díaz Díaz, es una mujer que decide separarse del padre de sus hijos porque éste la agredía física y mentalmente, pero ella nunca imaginaría que esa obsesión llegaría al límite, en el cual, al final de todo, lograría arrebatarle la vida. Cuando Fiorella conoció a Elmer y comenzó a formar una familia con él, pensaba que ese hombre sería el amor de su vida, como cualquier mujer que idealiza a una persona. Pero con el paso del tiempo, se volvió violento, se volvió agresivo, y lo que ella jamás imaginó es que al separarse de este hombre, él entraría a su casa a mitad de la noche y haría algo terrible que quedaría grabado en las cámaras de seguridad. Fiorella Díaz, ella era dueña de la avícola El Buen Pollo, era un negocio fructífero en la cual se ganó el nombre de la reina del pollo porque también era conocida por su alma caritativa, filántropo con las personas que estaban a su alrededor, personas muy distintas que al llegar a esta avícola ella les ofrecía también puntos, era de esa clase de personas que se sabía ganar el respeto y la confianza de otras. Ella durante su juventud conoce a este hombre llamado Elmer Lucano,
que era un año mayor que ella, con quien inició una relación amorosa. Él anteriormente ya tenía una hija en ese entonces, producto de otra relación, y al inicio con su relación con Fiorella Díaz las cosas iban muy bien, pero poco tiempo después de iniciar su vida matrimonial las cosas comenzaron a cambiar. En el año 2017, cuando ya tenían una hija en común, Elmer se volvió agresivo y los problemas comenzaron a surgir. Él era extremadamente celoso y la violencia física comenzó a hacerse presente. Fiorella fue golpeada en varias ocasiones por Elmer. Sin embargo, la pareja intentó salir adelante a pesar de estos episodios, puesto que Fiorella, como cualquier otra mujer, tenía la esperanza de que este hombre cambiara y además quería mantener unida a su familia. Y si bien las cosas se calmaban durante unas semanas, siempre después de un tiempo la violencia de Elmer aparecía de nuevo. Posteriormente, un año después, ella, cansada de los abusos físicos del hombre, ella decidió ponerle una denuncia, pero en lugar de obtener una medida judicial en contra del hombre, lo que hicieron estos funcionarios fue buscar una medida de conciliación en la pareja. Ambos se hicieron presentes en una audiencia de conciliación, que al final la causa se archivó argumentando que se había dado un arreglo entre ellos con la promesa de que Elmer no se acercaría a Fiorella, y esto además de algunas medidas de protección, como por ejemplo que la hija de ambos iba a ser entregada durante un horario de visitas por otro familiar que no fuera la madre. Y puesto que a pesar de tener estas medidas cautelares, Elmer seguía buscando a Fiorella y se presentaba en la avícola que ella tenía, y además cuando tenía que entregar a la niña de vuelta con la madre se negaba a hacerlo otro familiar. Él decía que no lo haría si no era Fiorella a quien se la daba. Pasaron así varios meses y con la insistencia de Elmer de volver a tener contacto con su ex mujer. Y a finales del año 2019 la pareja tuvo una breve reconciliación y producto de esta tuvieron a su segundo hijo varón. Y que antes de dar a luz a este niño, ellos ya no estaban juntos. Antes de ese nacimiento, Fiorella decidió dejar de nuevo a Elmer y comenzar ya una nueva vida. Unos meses después del nacimiento de su hija, ella continuó con su trabajo y además de esto comenzó otra relación sentimental. También tomó varias medidas de seguridad, puesto que sabía que Elmer era completamente violento, y pues una de esas medidas fue cambiar la chapa de la puerta principal de su casa, ya que ella ya no vivía con Elmer. Y con esto planeaba sacar a Elmer completamente de su vida, ya que no quería tener ninguna relación con él más allá de solo padres. Pero ese no sería el final. El hombre seguía obsesionado y no sería fácil calmarlo. Él tomaría medidas extremas. Siguiente diapositiva, por favor. A ver si pueden seguir la diapositiva. Gracias. Este crimen conmociona al Perú entero. Fue muy televisado en varios medios de comunicación, porque se trataría, bueno, como ya lo mencioné, de una importante empresaria avícola que fue asesinada de continuas puñaladas. Dice que fueron alrededor de 27 puñaladas y el hecho se registró en horas de la madrugada, el domingo 18 de julio, en el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, La Libertad. El presunto feminicida fue identificado como Elmer Lucano, de 32 años de edad. Y pues esto, según trascendió y se volvió muy polémico, muy televisado, porque todo este crimen había sido registrado con las cámaras de seguridad que la casa de la Oxisa tenía dentro de ella. Enfocándonos ahora dentro de lo que es la escena del crimen, este crimen ocurrió el 18 de julio del año 2021, sí, hace poco, la verdad, alrededor de las 1:30, esto es un aproximado, entre la 1:30 y 2 de la mañana, dentro del domicilio de la empresaria, ubicada en la carretera Panamericana Norte, número 265, en el ingreso de la ciudad de Guadalupe, provincia de Pacasmayo. Y pues, según las investigaciones, el hombre Elmer Lucano ingresó a la casa de la madre de sus 2 hijos, y pues tras tener, porque según las investigaciones que se siguieron, Elmer no habría forcejeado la puerta para entrar, o no habría tenido la necesidad de meterse dentro de la casa
por algún otro lugar que no sea la puerta principal. Entonces, tras agenciarse el duplicado de la llave y al encontrarla acompañada de su nueva pareja, el acusado llegó hasta el inmueble. Ahí podemos ver una de las imágenes, que ahí se ve cómo Elmer logra entrar a la vivienda del Oxisa. Siguiente imagen, por favor. Ahí se ve, mira, cómo Elmer logra entrar y él entra con total facilidad. Primero se dirige a donde están las cámaras de seguridad. Él logra ir directo hacia las cámaras de seguridad porque él quiere ver dónde se encuentra Fiorella exactamente dentro de la casa. Un momento. Ya. Bueno. Bueno, a ver, bien. Cuando Elmer logra visualizar en las cámaras de seguridad dónde estaba Fiorella, dónde se encontraba, claramente, él logra identificar la habitación que se encontraba en el segundo piso de la vivienda. Y pues primero pasa por la habitación de sus dos hijas, bueno, de su hija y su hijo, perdón. Y pues al no encontrar a Fiorella, logró entrar a la otra habitación siguiente, donde se encontraba pues Fiorella con su en ese entonces actual pareja, en una situación en el cual, anterior diapositiva, por favor, todavía no llegó ese caso. Y pues al ver de que ambos estaban en una situación en la cual estaban manteniendo relaciones sexuales, él, lleno por su ira, por su molestia, primero ataca a la pareja de su ex esposa, llamado Jorge Colchado, y pues este logra defenderse, logra sacar a Elmer y deja completamente en un estado de indefensión a Fiorella con su verdugo, se podría decir, y pues la deja porque él solicita, bueno, él se va de la habitación y busca ayuda, pero deja completamente sola a Fiorella. Ahí podemos ver claramente las imágenes que vemos en el video, cómo este crimen fue premeditado, cómo este crimen se realizó con mucha crueldad, ya que él llegó al inmueble directamente, se dirigió a la cocina, pues coge un cuchillo, posteriormente ve las cámaras de seguridad, va a la habitación de su pareja, pues no lo soportó y la asesinó de 27 puñaladas. Según las investigaciones y lo que se logra visualizar en el video, este crimen no habría durado más de 20 segundos. O sea, fue un crimen, pero súper rápido. Posteriormente, bueno, como bien ya lo mencioné, ataca a la pareja de su ex esposa y pues logra asesinar a Fiorella de múltiples puñaladas. Posteriormente, cuando Elmer logra pues perpetrar este horrendo feminicidio, tomó un vehículo con dirección a Cajamarca y durante el viaje llamó a su primo Salomón Llanos Cieza para que lo espere en la carretera que va al distrito de Hualgayoc, Cajamarca, porque él quería escapar. El hecho pues ocurrió en Pacasmayo, como ya bien lo mencioné, el feminicida fue capturado posteriormente por la policía cuando se desplazaba en una moto directo a lo que era la región de Cajamarca. Una vez que lo encontraron, él confesó el crimen. Ya es que era evidente de que él había cometido este crimen, porque ya había imágenes de la cámara de seguridad. Él no se podía negar este crimen, muy aparte de que él venía con toda su ropa llena de sangre. Él, al confesar ante las autoridades el crimen, dijo lo siguiente: llegué a mi casa y lo encontré con otro hombre. Al verlo con él me nublé. Fui a la cocina, cogí un cuchillo y luego los apuñalé. Entre estas fueron las primeras palabras que Lucano dio a la prensa y también a la policía de Pinkri. Luego de que este fuera capturado y
bueno, ya se sabe que pensaba huir de la justicia. Entre otras palabras, él se le ve una persona mitómana, se puede decir, porque no mostraba remordimiento alguno, pero sin embargo sus palabras fueron las siguientes: no saben cuánto me duele, yo estoy arrepentido por todo, porque por más que todo por sus hijos y que se van a quedar solos, pero no se le veía en su rostro remordimiento ni culpa. Elmer no se le veía culpa en él. Este feminicida aparentemente era una persona normal, bueno, pues ante las personas, pero dentro de su vida matrimonial era completamente diferente. Luego, el doctor Leomara Castro Juárez, el juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Pacasmayo, que estaba a cargo del caso, dictó la medida de prisión preventiva por 9 meses contra Elmer Lucanos, a quien el Ministerio Público le atribuye pues la presunta comisión del delito de feminicidio agravado en agravio de su exconviviente Fiorella Díaz y del delito de tentativa de homicidio en agravio de Ernesto Jorge Colchado, pareja en ese entonces de la Oxisa. Según las investigaciones, los hechos, como ya bien lo mencioné, ocurrieron en horas de la madrugada. El médico legista, y según las investigaciones, determinó como causas de la muerte laceraciones, traumatismos y heridas múltiples en el tórax por arma blanca, que fue un cuchillo. De acuerdo a las características de este crimen, es una escena típica. Anteriormente mis compañeros hicieron referencia a cuando era una escena típica y atípica. En este caso es típico, porque en cuanto al caso en mención, el sitio donde se encuentran los indicios es dentro de esa misma área. Es el lugar de los hechos primarios, donde los hechos, es el sitio o espacio donde se ha producido el hecho que viene a ser el delito, pues la escena del delito, la escena del crimen, y donde podemos encontrar todas las evidencias, y pues por esa misma razón se deduce que es la escena del crimen, la escena del delito, y es donde se encuentran todo lo que son los indicios. El tipo de lugar de la escena del crimen fue un campo cerrado, porque fue en una habitación. Las primeras hipótesis arrojan de que fue un asesinato planeado, y se investiga si el presunto feminicida recibió ayuda de alguien para ingresar a la vivienda de la víctima, ya que como vamos analizando el caso ahora, Elmer Lucano no tuvo necesidad de forcejear la puerta. Él entró muy normal dentro de la casa y entró con mucha facilidad. Entonces se presume, las autoridades presumen de que pudo haber tenido un cómplice. Es obvio decir de que él es el autor directo, pero hubo un cómplice que le ayudó a perpetrar ese delito. Además de darle comunicación a Elmer de que Fiorella se encontraba a esas horas dentro de su vivienda. Bueno, se sabe, como ya lo mencioné, que utilizó el arma, es un arma blanca, es un cuchillo. En cuanto, bueno, ya me enfoqué en lo que es la escena del crimen, pero no quiero dejar por alto lo que es el análisis también del tipo penal y las agravantes que se le está imputando a Elmer, el agravante por ferocidad. En este caso se da porque el feminicidio, según su defensa de Elmer, alega de que fue un feminicidio provocado por emoción violenta. Pero analizando el caso y el haber conseguido los medios para ingresar silenciosamente al inmueble, coger un cuchillo de la cocina, previo a la realización del acto agresivo, denotan premeditación, claro está. Entonces desaparece el móvil o motivación para quitar la vida de su ex conviviente, es decir, le quita la vida sin un motivo aparente, demostrando un desprecio, bueno, hacia su ex mujer. Hay que resaltar que la ferocidad por el motivo que para determinar la comisión del feminicidio y no por el modo de la ejecución del feminicidio. Otra de las agravantes por el cual se le está imputando a Elmer es acerca del agravante por alevosía.
y pues básicamente se configura por el hecho de ingresar al inmueble a altas horas de la noche en un momento donde la víctima supuestamente ya está durmiendo o se va a encontrar en una situación de indefensión, que es lo que se da en este caso. Eh, Como primera conclusión de este caso es de que este crimen se configura, el delito claro está de feminicidio por el hecho de que la víctima es una mujer y que la comisión del delito se da dentro del inmueble donde ellos compartían cuando ellos tenían su relación como pareja. Bueno, la defensa del investigado también alega de que, como ya bien mencioné, que se trataría de un feminicidio por emoción violenta, pero según mi análisis y a criterio personal, el agente, el hombre Elmer Lucano, y la víctima ya no mantenían ningún vínculo, ya no existía un vínculo de familiaridad, toda vez que la relación convivencial ya había acabado, y bueno, la víctima mantenía una nueva relación como conviviente con otra persona, y debe indicarse de que en esta situación de este delito, si el sujeto activo del delito mata a una mujer en una situación en la cual le ha sido infiel, se puede deducir que puede ser por emoción violenta, pero él ya sabía la situación en la cual ya Fiorella Díaz ya había dado por terminada su relación, ese vínculo de familiaridad con él. No se puede deducir entonces que es emoción violenta porque es un acto que también ha sido premeditado, y el hecho de haber conseguido esos medios para ingresar silenciosamente al inmueble, coger un cuchillo de la cocina previo a la realización del acto agresivo, el haber escogido un horario durante el cual la víctima está durmiendo o pudo haber estado en un estado claramente de indefensión. Según las características que podría poseer Elmer, se le podría deducir, claro, a criterio personal, porque todavía las investigaciones continúan, que se podría decir que Elmer podría ser un psicópata, porque su área emocional es que él era una persona normal con su alrededor, pero dentro de su vida marital era una persona completamente agresiva. Era manipulador con Fiorella porque anteriormente se aferraba a esa relación, y producto de tantas manipulaciones era de que Fiorella continuamente regresaba con él. No sienten ningún tipo de preocupación por las consecuencias de sus actos. Tienen una conducta fría, y es que para cometer este crimen ha tenido que premeditarlo y actuar fríamente. No sienten remordimiento, culpa, como ya bien lo dije anteriormente. Lo importante para Elmer en ese momento era conseguir su propósito sin importar el daño que puede ocasionar a la víctima. Claramente está de que Elmer es una persona impulsiva, por lo que se denotan estas personas son agresivas, violentas, bien sea en la forma física o en la forma verbal. Es de destacar que muchos psicópatas comienzan a hacer notar este comportamiento mediante acciones que realizan en contra de su pareja. Y bueno, ya se venía dando, según como relaté la historia, él ya venía presentando un comportamiento muy agresivo en contra de Fiorella. Bueno, ese es en cuanto al caso de Fiorella Díaz, para no extenderme más. Voy a seguir con el segundo caso emblemático y también bastante hablado, polemizado, es el caso de Yora van der Sloot. Muchos de nosotros hemos escuchado acerca de este caso, pero poco sabemos a profundidad de qué se trata, o sea, cómo es que comenzó este caso. Se sabe de que Yora van der Sloot era un asesino extranjero, era de nacionalidad neerlandés. Él actualmente actualmente está condenado por el asesinato dentro del territorio peruano por el crimen que cometió contra Stephanie Flores. Él además se sabe de que fue acusado en Estados Unidos por distintos delitos, entre ellos fraude telefónico y también extorsión de información sobre el paradero de Natalee Holloway. Ella desapareció en Aruba el 30 de mayo del año 2005. Desde un principio ahí podemos ver el rostro de
Jorah van der Sloot. Así a simple vista se le ve una persona fría, calculadora, pero bueno, continúo. Desde el principio fue el principal sospechoso del asesinato de Stephanie Tatiana Flores Ramírez. Ella murió el 30 de mayo del año 2010 en Lima, Perú. Exactamente, fue mucha coincidencia cómo se suscitaron estos hechos, porque fue exactamente 5 años después de la desaparición de Natalie Holloway. Van der Sloot fue detenido el 3 de junio del año 2010 en Chile y fue deportado a Perú al día siguiente porque él pretendía escapar de las autoridades de la justicia. El 30 de mayo del año 2010, en el 5º aniversario, porque sí se dio 5 años después de la desaparición de Natalie Holloway, la joven Stephanie Tatiana Flores, quien a su corta edad, tenía apenas 21 años, falleció en el Hotel TAC del distrito de Miraflores, ubicado en Lima. El 2 de junio, aproximadamente 2 o 3 días después, su cuerpo fue encontrado, golpeado. Fue encontrado por una empleada del hotel en la habitación 309, la cual estaba registrada a nombre de Van der Sloot. Él ya se había marchado sin devolver la llave de la habitación y dejando a todo volumen la televisión. Según las investigaciones de las autoridades dentro del Perú, Stephanie Flores sufrió golpes con un objeto romo en la cabeza que le ocasionaron una hemorragia cerebral y la fractura del cuello. Entre ellos, el instrumento que habría empleado Van der Sloot fue una raqueta de tenis identificada como el arma homicida y que se recuperó dentro de lo que, cuando llegaron los investigadores dentro de la habitación, lograron recuperar ese instrumento en la cual había empleado Van der Sloot para cometer el crimen. Dentro de ese hotel, un empleado y el salsero panameño en ese entonces, Roberto Blades, se hospedaban también dentro del mismo hotel y fueron unos testigos que ayudaron con su declaración, porque ellos habrían declarado que vieron a Van der Sloot y a la víctima entrar dentro de la habitación donde la encontraron. La policía tenía en posesión también un video de los dos juntos la noche anterior jugando póker en el casino Atlantic City en Miraflores, porque se sabía que Van der Sloot era un ludópata. Él tenía esa afición por los juegos de póker y bueno, producto de esa afición logró encontrar o contactarse con Stephanie Flores. Él había ingresado a Perú vía Colombia el 14 de mayo del año 2010 para asistir directamente al Latin American Poker Tour. Hay algo también increíble dentro de este caso y la verdad que lo voy a mencionar como de forma complementaria nada más a manera de conversatorio, es de que, o sea, estoy centrada en el crimen de Stephanie Flores, pero él anteriormente habría cometido el crimen hacia Natalie Holloway en el extranjero, pero en ese entonces su papá de Van der Sloot era un reconocido abogado que logró librarla de la justicia y producto de que él habría logrado despistar a la justicia allá, porque su papá era abogado en ese entonces que posteriormente falleció, él por ese motivo fue que llega a Perú, también en parte para lograr escapar de ese crimen que había cometido allá. Bueno, continuando con el caso, Stephanie Flores se sabía que era una estudiante de economía en la Universidad de Lima, era la hija del reconocido Ricardo Flores, expresidente del Automóvil Club del Perú y ganador del rally de los Caminos del Inca en el año 1991. Era una persona bastante que movía influencias, era prominente y conocido empresario organizador de espectáculos. Él, en cuanto al caso, dio declaraciones importantes. Le dijo, bueno, la policía había encontrado drogas dentro del coche de su hija, drogas que provocaban sueño, el cual condujo pues a Van der Sloot para abandonar ese auto a unas cuadras del hotel donde habría ya perpetrado este asesinato. Y también otra información muy importante es acerca de los 5.000 soles que Stephanie habría ganado en el casino, también habrían desaparecido.
Después de que Stephanie fuera reportada como desaparecida por su familia, la policía logró recuperar la cinta de vigilancia del hotel, porque el hotel dentro de sus instalaciones tendría también cámaras de seguridad. Estas cintas incluyeron el nombre de Van der Sloot y su número de documento de identidad. Tendría mucha información que lo relacionaría directamente con el crimen. La cuñada de Stephanie descubrió los antecedentes de Van der Sloot en una búsqueda de Google, una hora antes de que su cuerpo fuera encontrado. Recordemos que el cuerpo de Stephanie Flores fue encontrado 2 o 3 días después por una de las empleadas del hotel. La policía posteriormente publicó un video de seguridad del Hotel TAC, donde se podría ver pues a Van der Sloot entrar junto con Stephanie Flores y dejando pues más tarde el hotel a solas con sus maletas. El médico forense adjunto de Lima, César Tejada, dijo que los resultados del examen para detectar la presencia de drogas se conocerían 2 semanas después. La autopsia descartaba que Flores había mantenido relaciones sexuales antes de su muerte, o que estuviera bajo la influencia de alcohol suficiente para impedirle resistir un ataque. O sea, completamente se descartó de que habría estado alcoholizada o tuviera efectos de drogas Stephanie antes de su muerte. La policía peruana comunicó a la prensa de que Van der Sloot habría confesado ser el asesino de Stephanie Flores. Lo que habría originado ese suceso fue de que Van der Sloot, cuando entró a la habitación del Hotel TAC, encontraría a la joven revisando, husmeando su laptop, en la cual encontró información detallada sobre la desaparición de Natalee Holloway. Y pues esto lo llevó a que él, envuelto de la ira, se desatara una acalorada discusión que terminó con la vida de la joven. De acuerdo con un experto en la legislación peruana, la confesión se ajustaba a una estrategia de defensa para tratar de obtener una condena reducida, pues, porque ya Van der Sloot, su padre, que era abogado, ya habría fallecido, entonces ya no habría cómo escapar de la justicia. Aparte se encontraba ahí en territorio peruano y tendría que confesar el crimen para que, como manera de estrategia, para atenuar su pena. El 8 de junio, los investigadores se llevaron a Van der Sloot a la habitación del hotel con el propósito de hacer lo que era la recreación de la escena del crimen. Y es allí donde él relató que dejó brevemente en el hotel para tomar un café y cuando volvió se encontró con Stephanie Flores usando su laptop sin su permiso y ella habría encontrado información que lo vincularía en la desaparición de Natalee Holloway. Y trató de, antes de irse, de que tuvieran una discusión, pues Van der Sloot dijo, yo no quería hacerlo, la chica se introdujo dentro de mi vida privada, ella no tenía ningún derecho, me acerqué a ella y me golpeó, estaba asustada, discutimos y trató de escapar. Esas fueron sus primeras declaraciones de Van der Sloot. La agarré por el cuello y la golpeé. También declaró que estaba bajo el efecto de marihuana en ese momento. Se sabe pues claramente que el método del crimen fue golpes con una raqueta de tenis porque fue el instrumento encontrado dentro de la habitación de la escena del crimen. Pero concretamente enfocándonos en el crimen en donde asesinó a Stephanie Flores, quien terminó estrangulada en el Hotel TAC y fue encontrada 2 días después por la recepcionista. Esa recepcionista declaró que la encontró tirada en el piso, de espaldas y con la rodilla flexionada hacia la pared, lo cual produjo respuesta a estas declaraciones por parte de las autoridades. Entre las evidencias que podrían usarse como pruebas para incriminar más a Joran Van der Sloot, asesino confeso del crimen contra Stephanie Flores. Hubieron imágenes, fotografías donde fueron tomadas también en la escena del crimen. Entre las que más destacaban eran sus prendas de Stephanie Flores, portaba pantalón jean azul, un polo negro y entre otros objetos de la víctima. Así también hay objetos personales de Van der Sloot que también lo incriminarían directamente con el crimen, entre ellos polos, bermudas y una camisa blanca con las mismas manchas rojizas que corresponden al mismo grupo sanguíneo de Stephanie Flores.
Los objetos que el holandés entregó a los taxistas que facilitaron la fuga hacia Chile, porque él intentó huir de la justicia, quería fugarse hacia Chile, vasos de café y los tickets del casino Atlantic City, y fueron fotografías también que fueron pruebas que culparían directamente a él. Actualmente la condena, bueno, en ese momento se sabe que en el 13 de enero del año 2012 se le dictó sentencia por el asesinato de Stephanie Flores en Lima, a Yoram van der Sloot por 28 años de cárcel, la cual cumplirá hasta junio del año 2038, además del pago de una reparación civil de más de 200.000 soles. Sus abogados no apelaron a la sentencia al considerar que el hecho de haberse acogido a la confesión sincera lo salvaba de una condena de cadena perpetua. Recordemos que también en ese momento las leyes, bueno, este tipo penal no existía, lo que era la figura del feminicidio. Bueno, respecto a los beneficios obtenidos por que van der Sloot se habría acogido a la confesión sincera, él podría salir en libertad condicional al cumplir por lo menos 8 años de prisión. Bueno, horas después de que se dio la sentencia de van der Sloot, él fue trasladado al penal de la máxima seguridad de Piedras Gordas, pero actualmente él está dentro de lo que es el penal de Chayapalca, en Puno. Lo trasladaron posteriormente. Se sabe de que la normativa del feminicidio ha tenido una gran evolución con el tiempo, y es así como en el año 2011 se modificó el artículo 107 del Código Penal a través del decreto 29819, incorporado por primera vez el delito de feminicidio, específicamente en el contexto propiamente dicho. A manera de un poco dar las primeras conclusiones, porque son varias conclusiones, es un caso bastante extenso. Se sabe de que Yoram van der Sloot era un jugador de póker y tendría 2 asesinatos conectados. Uno, que es por haber asesinado a la peruana Stephanie Flores, y por la cual él confesó su responsabilidad en la muerte, también posteriormente, de Natalee Holloway. Natalee Holloway se sabía que ella era una chica de origen norteamericano, que se graduó con honores y que esperaba tener una beca para estudiar medicina, como cualquier otra persona queriendo aspirar mejoras en su vida. Bueno, y bueno, por otro lado, Stephanie Flores, peruana y futura economista, que a sus cortos 25 años de edad tenía un futuro brillante por delante. En cuanto al caso de estas dos mujeres con características similares, pero viviendo en dos polos opuestos, que lamentablemente las uniría su verdugo, Yoram van der Sloot, cuando un 30 de mayo, con 5 años de diferencia, sintieron una siniestra atracción, una atracción que las conllevaría pues a su asesinato, les arrebataría la vida. Es un crimen de un seductor y jugador de póker, era un ludópata, que el mismo día, después de 5 años en 2 países diferentes, con 5 años de diferencia, acabó con la vida de Natalee y Stephanie Flores. Van der Sloot, con 22 años, fue detenido el 3 de junio en Chile y deportado a Perú 24 horas después de haber sucedido lo mencionado, y condenado a 28 años de cárcel. Bueno, enfocándonos a la escena del crimen, de acuerdo a sus características, es una escena también típica, porque el sitio donde se encontraron los indicios se encuentran dentro de esa misma área, dentro de la habitación del Hotel TAC. Y el tipo de lugar sería en campo cerrado, porque fue dentro de la habitación del hotel. A manera de recomendación dentro de este caso, quisiera dar también una recomendación para todos, y es que el mundo está lleno de problemas que sobrepasan los límites de la ficción, y que hoy en día estamos escuchando esas historias que probablemente pensemos que nunca nos van a pasar, pero que sí podemos ser protagonistas de este crimen, porque nadie está libre de nada.
se convierten en una realidad, sobre todo porque hay un hilo tenue entre la vida y la muerte, y hay diversos psiquiatras continuamente que detectan y diagnostican que hay problemas de salud mental en la población y a nivel mundial, y eso no basta. Y que falta llevar un tratamiento ambulatorio permanente, y que las secuelas producto de una violación sexual, la depresión, los trastornos de ansiedad, las adicciones, entre otros, son trastornos mentales que pasan por la cabeza en todos los estratos sociales, y global en caso de presentar provienen de una mente siniestra, una mente que se ensañó con una joven, en este caso estudiante, algo rebelde con defectos personales, pero que a pesar de todo era una mujer con un futuro brillante, un futuro prominente. Era una estudiante universitaria, hija de un conocido personaje, como ya bien lo mencioné, y pues que afronta una dura situación que vivió en carne propia al ver de que su hija sufrió un cruel asesinato a manos de un ciudadano holandés llamado Joran van der Sloot, cuando solo estaba al borde de los 21 años. Bueno, el perfil psicológico de van der Sloot fácilmente se siente, según las investigaciones que le realizaron a van der Sloot, fácilmente se siente ofendido, resentido, generando una actitud revanchista, generando incluso la agresividad verbal y física cuando es necesario. Según los informes de los peritos en psicología forense y la policía que estaba a cargo de María Alvarado Montesa y la comandante Dora Antúcar, Joran van der Sloot era un ludópata porque era adicto a lo que eran los juegos de póker. Era dedicado al juego mañana, tarde y noche, un ludópata completamente cuya vida se reduce a ganar y perder dinero, un obseso. Stephanie Flores solo vio en él a un profesional de quien aprender y se equivocó y le costó la vida. Ahora el holandés busca mitigar esa responsabilidad porque ha colaborado con la policía al confesar el crimen. El holandés también se debe decir de que posee un perfil de psicopatía, de psicópata, porque tenía una apariencia amigable e inofensiva que jugaron a su favor. Al comentar del caso de Stephanie Flores, que ya como bien sabemos fue ya muerta dentro de la habitación del Hotel Stack, según las investigaciones, él habría mostrado una imagen amigable, propio de los psicópatas, que es acompañada de su encanto superficial, que esconden sus verdaderas intenciones, más aún cuando pretende seducir y atacar a la víctima posteriormente. No muestra arrepentimiento por los crímenes que se le acusan, y el especialista que los especialistas que estaban a cargo del caso aducen de que los psicópatas tienden a repetir las modalidades de sus asesinatos, como conocer a una persona en un sitio público, llevarlo a un hotel y matarla. También Stephanie Flores a sus cortos 21 años ya era capaz también, cabe resaltar que ella era capaz también de discernir entre lo bueno y lo malo, medir peligros que la expondrían, pues, y que posteriormente le involucran. Bueno, se sabía que él en ese momento era un desconocido para ella, no lo había conocido completamente. Y pues que terminaran en ese mismo día en un hotel, pero que obviamente sabemos de que si bien ella tenía ese poder para discernir, no se esperaba, ella no pensó que él sería su asesino. A manera también de recomendación en este caso, es de que tal vez uno puede minimizar los riesgos, porque a veces los jóvenes manejan un sistema disfuncional de los peligros que estamos expuestos a los desconocidos, más aún por factores económicos y el aspecto físico que motivan a un mayor acercamiento entre el extraño y que posteriormente esa persona se puede volver su víctima. Considero que este tipo de hechos de sangre deberían de servir como experiencia a los padres de familia para motivar la comunicación fluida con sus hijos jóvenes, para así poder conocer siempre su paradero y su entorno social, es decir, dónde, con quiénes y en qué circunstancias está. Asimismo, debemos tener en cuenta las reglas claras dentro de un lugar bien conformado, la relación con permisos otorgados a los jóvenes, en cuanto a las altas horas de la noche, y bueno,
entre otros. Eso es todo en cuanto a mi exposición y quise también abordar lo que son recomendaciones porque considero que es parte también fundamental dentro de mi exposición y en cuanto a los dos casos ya mencionados. Gracias. Muy bien, dos casos muy interesantes, María, que ha detallado, ¿no? Y efectivamente, pues estos sujetos son psicópatas, ¿no? No tienen empatía, ¿no? Es una de las características, pues, esenciales que tiene un psicópata. Bien, dicho esto, voy a proceder a pasar lista antes de que nos gane el tiempo. Abrigo, Tanco, Alejandra. Presente, doctor. Buenas noches. Muy bien. Alvarado, Camargo, Milagros. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Andía, Muñoz, Mariela. Presente, doctor. Buenas noches. Correcto. Ángeles García, Fiorella. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Anicama Razo, Gianfranco. Presente, doctor. Buenas noches. Correcto. Bendezú, Navarrete, Morelia. Presente, doctor. Buenas noches. Muy bien. Cabrera, Gavilán, Hilary. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Carmona, Flores, Rivet. Carpio, Guamán, Martín. Presente, doctor. Buenas noches. Presente, doctor. Buenas noches. Sí, buenas noches. Carrillo, Chacaliaza, Yanet. Chamorro, Hidalgo, Boris. Cochachi, Suárez, Yuri. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Cornejo, Flores, Yamilé. Compañera Carrillo habló chat. Sí, escrito en el chat. Janet. Ya. Doctor, la compañera Cornejo es de nuestro grupo de exposición y está delicada de salud. Ya. Bien. Sigamos. Crisóstomo, Águila Celestina. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Desposorio, Quispe, Ismael. Geldres, Caña, María Alejandra. Presente, doctor. Buenas noches. Presente. Buenas noches. González, Muñoz, Miguel. González, Valenzuela, Cintia. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Gutiérrez, Quispe, Nayeli. Doctor, buenas noches. Presente. Muy bien. Herencia, Bendezú, Ciro. Buenas noches, doctor. Presente. Correcto. Hernández, Tillahuanca, Víctor. Hernández, Zapata, María. Presente, doctor. Correcto. Guarote, Yataco, Milagros. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Jara, Sumaeta, José. Presente, doctor. Buenas noches. Correcto. Yamoja, Rodríguez, Marjorie. Presente, doctor. Buenas noches. Ya, muy bien. Correcto. Muy bien. Lucero, Altamirano, Fabio. Malqui Gómez, Manuel. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ore Feria, Rudy. Bueno, escrito en el chat. Ormeño Gutiérrez, Claudia. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Pecero Ramos, Eric.
Pillaca Quintanilla Keila. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Quispe Díaz Alexander. Presente, doctor. Buenas noches. Correcto. Quispe Díaz Kennedy. Presente, doctor. Buenas noches. Muy bien. Ricaldi Mandujano Daniela. Presente, doctor. Buenas noches. Muy bien. Rojas Valdeón Luz. Presente, doctor. Buenas noches. Ya. Santiago Andrés Rita del Pilar. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Sweeney Wong Shirley. Presente, doctor. Buenas noches. Correcto. Zulca Tito Flor de María. Presente, profesor. Buenas noches. Muy bien. Toro Lengua Rubí. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Vilca Pizango Catherine. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Vilcatoma Pedraza Paola. Sanabria Wilca Moisés. Muy bien, estoy leyendo ahí el chat. Hay varios compañeros vuestros pues, que están un poco delicados de salud, ¿no? Esperemos que se recuperen. Muy bien, jóvenes estudiantes, que tengan ustedes buenas noches.